Bienvenidos a la primera cátedra de Contabilidad Básica. En esta primera clase revisaremos algunos conceptos básicos que fueron desarrollados durante el curso de nivelación. En primer lugar, nos vamos a referir al concepto de contabilidad, a la cual definimos como un sistema de información. Información se refiere a un conocimiento que permite la toma de decisiones. Esta información está referida al patrimonio de determinado tipo de entes económicos, a su composición y a su evaluación a través del tiempo. Esta información está destinada a distintos tipos de usuarios. Usuarios internos, aquellos que formando parte de la organización utilizan este conocimiento para la toma de decisiones, formando parte de su gestión, y usuarios externos, aquellas personas que no forman parte de la misma, están externos, hacia afuera, pero que utilizan esa información también para tomar decisiones, como puede ser el caso de un banco que evalúa la posibilidad de otorgar un crédito a una determinada empresa. Este concepto de ente económico nos referimos a de alguna manera, una unidad de gestión, lo que habitualmente se conoce con el concepto de negocio. Puede ocurrir, obviamente, que una misma persona tenga la propiedad de distintos entes económicos, que de alguna manera tenga distintos negocios. Puede ocurrir que un comerciante tenga, por ejemplo, la propiedad de un centro de copiado y, por otro lado, una editorial. Cada uno de estos entes económicos va a tener determinado tipo de recursos, va a contar con patrimonio y quien toma decisiones tiene que conocer los datos relativos a cada uno de ellos. Cuando hablamos del concepto de patrimonio, básicamente vamos a incluir recursos, pero es un concepto más amplio que vamos a analizar más adelante. Cuando nos referimos a la actividad de estos entes, vamos a describir lo que compone el ciclo operativo. Este ciclo operativo está compuesto por una serie de operaciones o funciones que se van reiterando a través del tiempo, de una manera secuencial. Si estoy hablando de una empresa comercial, vamos a comenzar por la adquisición de los bienes que van a estar destinados a la venta, las operaciones de compra, en función de bajo qué condiciones se dan las compras, vamos a tener que considerar los pagos que corresponden a estas operaciones, luego la venta de los bienes y el paso siguiente sería la cobranza, en función de cómo se hayan realizado las ventas. Y de ahí se reiniciaría este ciclo. Tenemos que considerar que no necesariamente estas funciones o operaciones se tienen que dar exactamente en ese orden. Puede ser que se estén realizando operaciones de venta de bienes o de productos sobre los cuales todavía no se han realizado los pagos, por ejemplo. Cuando hablamos del patrimonio, decimos, el patrimonio puede estar compuesto por un conjunto de bienes económicos, normalmente hablamos de determinados recursos, elementos materiales o inmateriales, cuya característica principal tiene que ver con la posibilidad de generar futuras entradas de dinero. Vamos a hablar de derechos contra terceros y obligaciones contra terceros. El patrimonio está compuesto por un conjunto de elementos heterogéneos. Cuando nos referimos a derechos, tenemos que considerar que quienes pueden adquirir derechos son personas. Estamos hablando de personas que interactúan y a partir de ahí, de esta interacción, se originan derechos. Normalmente, este tipo de operaciones parten de alguien que entrega algo, puede entregar dinero, puede entregar bienes o puede dar algún tipo de prestación. Y a partir de eso que entrega, le genera la posibilidad de exigir algo. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí digo, la persona que entrega la denominamos deudor, es la que adquiere el derecho. La persona que recibe lo vamos a identificar como acreedor y en ese caso lo que contrae es una obligación. Entonces, estos derechos pueden adoptar distintas formas. Podemos decir, el derecho a cobrar sumas de dinero. Alguien que presta una suma de dinero a otro adquiere el derecho de exigir que le reintegren la suma otorgada. Si alguien que vende a crédito
entrega bienes, adquiere el derecho de realizar la cobranza en un momento posterior. Alguien que da una prestación, como puede ser una compañía de servicios, adquiere el derecho de exigirle a su cliente que pague por la prestación que recibió. Otra variante sería el derecho a recibir otros bienes, que no sea dinero. Este, por ejemplo, sería el caso de las señas o anticipos que se dan a cuenta de futuras operaciones de compra. Una empresa o un comerciante le encarga a un carpintero la fabricación de un determinado mueble. En este tipo de operaciones, normalmente, que el fabricante va a pedir a su cliente el pago de una seña o anticipo. En ese caso, quien paga la seña o el anticipo lo que está adquiriendo es el derecho a recibir un bien, no a que le devuelvan el dinero. Y una tercera variante sería el caso de cuando esta suma de dinero que se entrega eh, genera el derecho a adquirir determinado tipo de prestaciones, como es el caso del pago anticipado de alquileres. Quien es el inquilino, quien hace el pago, adquiere el derecho de usar el bien que es objeto de la prestación por un determinado intervalo de tiempo. La otra parte, la contraparte de los derechos, si lo analizamos desde el punto de vista del deudor, quien es el que recibe, vamos a ver que vamos a encontrar tantas variantes como las que encontramos con los derechos. Entonces, si hay alguien que tiene el derecho a cobrar una suma de dinero, es porque hay alguien que tiene la obligación de pagar suma de dinero. Nos estamos poniendo desde el punto de vista del deudor. Quien compró a crédito contrae la obligación de pagar el importe de la operación. Podemos considerar la obligación de entregar bienes. El fabricante, el carpintero que recibió una seña o un anticipo, tiene la obligación de entregar el bien por el cual fue objeto de la operación. O la obligación de dar prestaciones. Por ejemplo, una compañía de seguros acuerda con un cliente un contrato de seguro por el cual se obliga a que en el caso que ocurra el supuesto, supongamos que se trate de una cobertura con respecto a robos o incendios, si ocurre ese hecho supuesto, esa contingencia, la empresa se obliga a dar una determinada prestación que estará establecida en el contrato. Entonces, vamos a hablar de los componentes del patrimonio, dijimos, bienes económicos y derechos contra terceros. Lo que tienen en común estos elementos es que se trata de recursos, justamente que generan la posibilidad digamos, de originar futuras entradas de dinero. A esta parte del patrimonio la vamos a identificar con la denominación de activo. Y por otro lado, las obligaciones a favor de terceros, en cuyo caso lo vamos a identificar como pasivo. Un concepto que es importante tener en cuenta es lo que identificamos como capital. Capital se define como el valor monetario del aporte realizado por los propietarios de un determinado ente. Y aquí hacemos referencia a valor monetario. ¿Esto qué quiere decir? Que los propietarios de un ente, supongamos que se trata de una sociedad, pueden estar aportando distintos tipos de recursos, de dinero, bienes destinados a la venta, bienes que puedan ser utilizados en la actividad. Y aquí lo que importa, el momento de definir el capital, es cuál es el valor de cada uno de esos elementos. Es lo que define el capital. Llegado el caso, cuando el ente se disuelve, quienes son los propietarios van a tener el derecho a recibir la parte proporcional de los recursos con que cuenta el ente, teniendo en cuenta el valor de lo que aportaron. Y definimos el concepto de patrimonio neto como la diferencia entre el total del activo y el total del pasivo. Cabe destacar que cuando hablamos de patrimonio neto lo estamos definiendo como un valor que surge de un cálculo. Cuando hablamos de patrimonio decimos, es la descripción de los elementos, bienes, derechos y obligaciones. Cuando hablamos de patrimonio neto decimos, es la diferencia entre total activo y total de pasivo. Estamos refiriendo a un valor numérico, básicamente.
Cuando hablamos del patrimonio, ese patrimonio obviamente que no es algo estático, que va evolucionando a través del tiempo.